Buenos días nuevamente. Seguimos con la serie expositiva del libro de Génesis. Hoy nos toca el capítulo 29. El pasaje para hoy involucra los versículos 30 al 35, pero vamos a comenzar leyendo del versículo 21 para entrar en contexto. Capítulo 29, versículo 21. Dice así: Entonces dijo Jacob a Labán: Dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos sus varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana y aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Versículo 31 al 35, lo que vamos a leer estudiar en esta mañana. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: Ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: Por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: Ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: Esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Muy bien, hermanos. Yo puse como tema de este pasaje los versículos 31 al 35, desgracia y gracia. Desgracia y gracia. Y para introducción quiero decirle que todo el capítulo 29 de Génesis es un gran recordatorio de que todo lo que sembramos lo vamos a cosechar. Tarde o temprano vamos a cosechar lo que sembramos. Jacob engañó a su padre aprovechándose de la oscuridad de sus ojos. ¿Recuerdan? Jacob no veía, pero Jacob fue engañado en la oscuridad de una noche. Cuando en la noche de su boda, en vez de ser traída Raquel, la mujer que él amaba, le trajeron a Lea, hermana de Raquel. También Jacob engañó a su padre, haciéndose pasar por su hermano mayor, mientras que su suegro en la noche de su boda hizo pasar a su hija mayor como si fuera su hija menor. Además, Jacob engañó una sola vez a su padre, pero él fue engañado varias veces por su suegro Labán. ¿Y saben cuántas veces lo engañó? 10 veces. En el capítulo 31, versículo 41, Jacob le recrimina a Labán que 10 veces ya lo había engañado. 10 veces le había cambiado su salario. Esto nos deja una gran enseñanza, que muchas veces, o la mayoría de las veces, las consecuencias de nuestros pecados serán mayores y más dolorosas. Como dice la Biblia en el libro de Oseas, sembramos vientos, cosechamos tempestades. ¿Qué significa eso? Que muchas veces la cosecha
será mayor que la siembra. Y eso lo podemos ver en la vida de Jacob. Él engañó una vez y fue engañado 10 veces. En Gálatas 6, capítulo 7, el apóstol Pablo también dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y hermanos, no tengo duda que el día que Labán engañó a Jacob, lo primero que le vino a su mente fue cómo él engañó a su padre. Lo primero que le habrá venido a la mente, cómo él había engañado a su padre, ahora él era engañado por su suegro. Jacob comenzó a sembrar lo que había comenzó a cosechar lo que había sembrado, pero esto es lo más interesante. Jacob comenzó a cosechar 7 años después que él había engañado. Muchas veces las consecuencias de nuestro pecado no las pagamos en el momento, a veces pasan años, años. Jacob nunca se imaginó que su propio tío y suegro lo engañaría varias veces. Pero también en este capítulo 29 vamos a encontrar la situación triste y desgraciada de una de las esposas de Jacob. Lea, una mujer despreciada y necesitada del amor de su esposo. Su esposo no la amaba, no la amaba. Lea en su desesperación pensaba que al tener hijos eso haría que Jacob la amara, pero ¿saben algo? Eso nunca sucedió. Aun cuando Lea le dio 4 hijos a Jacob, Jacob nunca la amó a Lea. Y es aquí, en esta triste situación, en donde Dios muestra gracia a una mujer en desgracia. Porque el Dios único y verdadero es el Dios que da gracia. Y su gracia está disponible para todos aquellos que acudan a Él. Por eso en esta mañana, hermanos, vamos a dividir estos versículos del 31 al 35 en 2 simples encabezados. En primer lugar, vamos a ver la desgracia de Lea y en segundo lugar, vamos a ver la gracia de Dios. Y vamos a comenzar viendo la desgracia de Lea, versículo 31 del capítulo 29. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Este versículo comienza diciendo que Dios vio que Lea era menospreciada. El texto no dice que Lea pensaba que era menospreciada mientras Jacob la amaba, realmente la amaba. Porque a veces las mujeres tienen esas dudas. ¿Me amará mi esposo? Acá no dice eso. Acá dice que Dios vio, Dios contempló dentro de ese hogar que Lea era menospreciada, desvalorizada. Esta expresión de que Dios vio sugiere que Dios actuaría, ayudaría a esta mujer que estaba sumergida en la angustia. No era amada por su esposo. Según este capítulo 29, hay por lo menos 3 razones de por qué Lea era una mujer que estaba sumergida en la desgracia, en la angustia. Pero antes no quiero pasar por alto un principio bíblico. ¿Y cuál es ese principio bíblico? Que Dios ve, conoce y sabe la aflicción de cada persona. Dios conoce y sabe la aflicción de cada persona. Muchas personas por ahí nos pueden decir, es que vos no sabés lo que yo estoy sufriendo. Puede ser que sea cierto que yo no sepa lo que tú estás sufriendo, pero quiero decirte que Dios sí sabe lo que tú estás sufriendo. Porque acá el texto dice que Dios vio cómo Lea era menospreciada. Algo que nunca debemos olvidar, Dios conoce el sufrimiento de cada persona. A Dios nadie le tiene que informar que tal persona está pasando por un sufrimiento. Dios ya lo conoce, Dios ya lo sabe. Y muchas veces Dios usa ese sufrimiento en las personas para quebrantarlos, para que lo busquen a Él.
Pero ¿qué sucede? Muchas personas ante el sufrimiento se endurecen, no se quebrantan, se alejan más de Dios en vez de buscar a Dios. Hermanos, el sufrimiento es una herramienta importante en el corazón de las personas, porque a través del sufrimiento la persona va a levantar su vista y se va a dar cuenta que necesita a Dios. Entonces, vamos a ver la primera razón de por qué Lea estaba sumergida en el desprecio. Y en primer lugar, ¿saben por qué? Por su condición física. Fíjense en el que dice el capítulo 29, versículos 16 y 17. Y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Dice el texto que Labán tenía dos hijas. Una se llamaba Lea y la otra se llamaba Raquel. Ahora es interesante, hermanos, el significado de los nombres de estas dos mujeres. Y quizá alguno se va a reír, ¿qué significa Lea? Lea significa vaca y Raquel significa oveja. Moisés, que es el escritor de Génesis, marca en estos versículos un gran contraste. Lea era de ojos delicados, mientras que Raquel era de lindo semblante y hermoso parecer. Este versículo muestra claramente que Lea no era una mujer hermosa, como su hermana Raquel. La única descripción física de Lea era que tenía ojos delicados. Ahora, esta descripción física de Lea puede tener dos significados. Número uno, que Lea tenía un problema físico en su vista. Eso no le permitía ver bien. O también puede ser que tenía ojos muy grandes. Por esa razón, el padre le puso vaca, porque la vaca tiene ojos saltones, ojos muy grandes. O la segunda razón puede ser que tenía una mirada muy triste y apagada, que daba la sensación de ser una mujer depresiva. Eso puede ser cualquiera de las dos significados. O tenía un problema en la vista o tenía una mirada triste y apagada. Sea lo que sea, eso a Lea sin duda la afligía y era un motivo para ser despreciada. Ella era todo lo contrario a Raquel, todo lo contrario. Hermanos, cuando la Biblia habla de que una mujer era hermosa, es porque realmente era hermosa. La Biblia no miente ni exagera. Cuando la Biblia dice que era una mujer hermosa es porque realmente era hermosa. Y Raquel era tan hermosa y diferente a Lea que cuando Jacob la vio por primera vez, se enamoró de ella. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? Que los complejos físicos muchas veces son una razón para sentirse despreciado y opacado. Pero esto sucede porque muchos ponen su valor personal en la apariencia física y no en el carácter. Hoy lamentablemente muchos, aún dentro del mundo evangélico, hay personas que tienen complejos físicos por el hecho también de que el mundo hoy exalta y valora la belleza física, no el carácter. Por eso hoy podemos ver muchas mujeres artistas que son vanidosas, adúlteras, egoístas, pero como son hermosas, es como que parece que lo demás no importa. Pero a veces dentro de los creyentes hay creyentes que tienen complejos físicos. Y quizá aquí hay personas que no están de acuerdo cómo Dios los formó. A mí me hubiera gustado ser más alto o haber sido rubio o tener un rostro mejor. Pero ¿por qué pasan estas cosas, hermano? Porque muchas veces nosotros valoramos más la apariencia física que el carácter. Pero si nosotros vamos a las Escrituras, vamos a ver que Dios, ¿dónde se fija? No se fija en lo físico, se fija en el carácter, en el corazón. Dice Proverbios 31:30, engañosa es la gracia, vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada.
En la traducción lenguaje actual dice, la hermosura es engañosa, la belleza es una ilusión. Pero fíjese lo que dice Dios, solo merece alabanza la mujer que obedece a Dios. ¿Cuál es la mujer que Dios valora? La mujer que obedece a Dios. También el Señor le dice al profeta Samuel, cuando tenía que elegir un rey para Israel, le dijo esto, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Dice Dios, yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Está muy claro, hermano, que Dios mira lo interno, no lo externo. En palabras más sencillas, Dios no mira el frasco, Dios mira el contenido. Querido hermano, aceptemos humildemente el diseño de Dios para nuestro cuerpo. Aun cuando no estemos de acuerdo cómo Dios nos formó, cómo Dios nos creó, pero Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Él tiene razones personales que nosotros no sabemos por qué nos diseñó de esa manera. Aquí lo que realmente importa es cultivar un carácter piadoso que refleje a Cristo, que refleje a Cristo. Lo que Dios le interesa de su pueblo, que nosotros nos parezcamos a Cristo. Que nuestro carácter piadoso sobresalga grandemente sobre nuestra apariencia física. Que la gente pueda decir, qué hermoso cristiano es esa persona, qué hermosa persona. Porque Dios valora lo interno, el carácter, el corazón, lo que hay dentro nuestro. Y muchas veces nos dejamos bombardear por lo que el mundo nos comunica. Hoy el mundo exalta la belleza, la inteligencia y la prosperidad económica. Dios exalta el carácter, el corazón, la obediencia. Entonces Lea podía sentirse menospreciada por su aspecto físico. Ella no era hermosa como su hermana. En segundo lugar, ¿por qué Lea podía sentirse despreciada? Es por haber sido usada por su padre. Fíjese en lo que dice versículos 23 al 25 del capítulo 29. 23 al 25. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Hermanos, la segunda razón por qué Lea también se podía sentir menospreciada es porque ella había sido usada por su padre. Imaginémonos el sentimiento que Lea tenía hacia su padre. Su padre la había usado para engañar a Jacob en la noche de la boda de Jacob. Su padre la usó haciéndola pasar por su hermana Raquel. Y es muy probable que su padre le haya pedido a Lea que se ponga los vestidos de boda y se acueste con Jacob para que de esa manera Labán pudiera obtener 7 años más de trabajo de parte de Jacob. Sin duda que Lea se sentía despreciada y usada por su propio padre. Su padre, quien debía amarla y protegerla, la había usado para obtener un beneficio económico. Hoy esto sería como prostituir a una hija para obtener ganancias personales, económicas. Y Lea se sentía usada por su propio padre. Qué dolor habrá sentido Lea, pues ella no se casó voluntariamente, sino obligada por su propio padre, usándola como una mercadería. Aquí hay una gran enseñanza para todos los que somos padres de hijos que son mayores de edad. Acá hay una enseñanza. Nosotros como padres nunca debemos decidir por ellos, ni tampoco usar a nuestros hijos para que ellos cumplan nuestras metas personales.
Los hijos mayores de edad deben decidir por ellos mismos y ser responsables de sus decisiones. Nosotros como padres lo único que podemos hacer es aconsejarle, pero jamás decidir por ellos. Ellos ya están en edad de decidir, pero también hacerse cargo de sus responsabilidades. Entonces Lea se sentía despreciada porque su padre la había usado como una mercadería para obtener 7 años más de ganancia de parte de Jacob. La tercera razón de por qué Lea se sentía despreciada era porque Jacob amaba a Raquel. Jacob amaba a Raquel. Jacob no se había enamorado de Lea, ni tampoco se había propuesto trabajar por ella. Jacob se enamoró de Raquel desde el primer día que la vio. Vamos al capítulo 29, versículos 27 al 30. Labán le dice a Jacob: cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella y le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Según estos versículos se muestra claramente que Lea era la número 2 de Jacob. Lea no era la número 1 de Jacob, era la número 2. Raquel era la mujer que Jacob realmente amaba. Raquel era la mujer de sus sueños. Ahora imaginémonos a Lea todos los días, que cuando Jacob regresaba a su casa del trabajo, a la primera que saludaba y abrazaba era Raquel. El trato de Jacob hacia Lea era totalmente diferente a la de Raquel. Totalmente diferente. Lea se daba cuenta que Jacob no la amaba. Y por esta razón ella dice en los versículos 31 al 35 que si tenía hijos lograría que Jacob la amara. Jacob tenía una relación de amor con Raquel, pero Jacob con Lea tenía una relación de obligación, porque más allá de todo, Lea también era esposa de Jacob. Y todos los días, imaginémonos esto, todos los días, Lea tendría que convivir con un hombre que amaba a otra mujer. Y esa mujer era su propia hermana. Imagínense en eso. Aquí se cumple lo que nuestro Señor Jesús dijo: nadie puede amar a dos señores, porque amará al uno y aborrecerá al otro. Y eso es lo que sucedía en el hogar de Jacob. Jacob amaba a Raquel, pero menospreciaba a Lea. No se puede amar a dos personas a la vez. Es por esta razón que el diseño de Dios para el matrimonio es un hombre para una mujer y una mujer para un solo hombre. Cuando se sale del diseño de Dios, el matrimonio se convierte en un caos, en un infierno, donde predomina la envidia, los celos, las rivalidades, la competencia y las comparaciones. Ustedes imagínense si cada hombre tendría 2 esposas. Habría rivalidad, comparaciones, celos, envidia, contiendas, peleas. Así era el hogar de Jacob. Jacob convivía con 2 esposas, pero amaba a una y a la otra no. Pero en medio de toda esa desgracia, Dios le otorgó gracia a la aborrecida Lea. ¿Y de qué manera se lo mostró esa gracia? Otorgándole hijos, mientras que Raquel, que era hermosa y amada de su esposa, Dios la privó de tener hijos. Dice el texto que Raquel era estéril. Y aquí vamos a entrar en el segundo encabezado. Aquí vamos a ver la gracia de Dios ante una mujer en desgracia. ¿Por qué? Porque Lea no era hermosa como su hermana, porque Lea había sido usada por su padre para engañar a Jacob y porque Lea no era amada por su marido. Y aquí vamos a ver la gracia de Dios. Vamos al versículo 31. Y vio Jehová
que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Comienza el versículo 31, que al ver Dios que Lea era menospreciada, le concedió hijos, pero a Raquel no se lo concedió. Aquí también se puede ver claramente, hermano, la doctrina de la soberanía de Dios. ¿Y qué es la soberanía de Dios? Dios hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere y como Él quiere. Y nosotros como criaturas debemos aceptar con humildad su voluntad, porque Él es Dios, nosotros no. Dios es dueño, Señor y Señor de todo. Pablo dijo en Romanos 9:20, hablando de la soberanía de Dios, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Si no aceptamos la soberanía de Dios, vamos a vivir vidas miserables, llenas de temor, ansiedad. El Dios de la Biblia es el Dios que da, pero también es el Dios que no da. Y Él tiene sus razones por qué hace lo que hace. Y Dios, quien es soberano, decidió darle hijo a la despreciada Lea como una muestra de gracia. Y a Raquel no, la soberanía de Dios. Ambas eran esposas de Jacob, pero Dios decidió darle hijo a Lea y no a Raquel. El primer hijo, Lea lo llamó Rubén, dice el versículo allí, 32, y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. El primer hijo es Lea. Rubén significa vean un hijo. Eso significa vean un hijo. Dios ha mirado mi aflicción. Es como que Lea le grita a todos, sale gritando diciendo, vean, vean, Dios me ha dado un hijo porque ha visto mi aflicción. En este versículo 32, Lea reconoció que es Dios quien da hijos. Dios da los hijos. Los hijos no nacen por decisión de sus padres, los hijos no nacen por casualidad ni por accidente. Los hijos nacen por la voluntad de Dios. Los hijos son el resultado de la decisión soberana de Dios. Y esto lo podemos ver allí al comienzo. La primer madre, Eva, dijo esta gran verdad. Ella reconoció esta gran verdad cuando nació su primer hijo, Caín. Ella dijo, por voluntad de Dios. No dijo por mi voluntad o por voluntad de Adán. Por voluntad de Dios he adquirido varón. El segundo detalle que podemos ver es que los hijos, y esto es muy importante, los hijos no arreglan los matrimonios quebrados. Los hijos no arreglan los matrimonios quebrados. Lea pensó que al darle un hijo, mayormente varón, a Jacob, Jacob la amaría, pero eso no sucedió. Jacob siguió amando y prefiriendo a Raquel. Eso es lo que se pensó Lea. Si yo le doy un hijo, ahora Jacob me va a amar, pero no sucedió eso. Aunque los hijos son una bendición de Dios, ellos no arreglan los matrimonios rotos. Solo Dios, quien es el autor y diseñador del matrimonio, puede arreglar los matrimonios quebrados, solo cuando ambos cónyuges se someten humildemente a sus mandamientos. A veces pasa en las parejas de novios, cuando una chica quiere atar a ese novio y queda embarazada, pensando que ese hijo va a producir amor. No lo va a hacer, hermano. Los hijos no arreglan matrimonios quebrados. Y esto lo podemos ver en Lea. Ella pensó que si le daba un hijo, ahora Jacob la amaría, pero eso no sucedió. Versículo 33.
Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. En el versículo 33, Dios nuevamente le da otro hijo a la despreciada Lea, a quien puso por nombre Simeón, que significa oír, oír. Lea nuevamente le atribuye a Dios la llegada de su segundo hijo, Simeón, por cuanto Dios la había oído. En su primer hijo, Dios la había visto. Sin duda Dios habrá visto las lágrimas de Lea. En su segundo hijo, Dios la había oído. Sin duda Dios había escuchado el gemido de Lea. Estos dos nombres, Rubén y Simeón, nos dan a entender que Lea era consciente de que Dios se había compadecido de ella, de que Dios vio y escuchó la aflicción de Lea. Aquí se puede ver que Dios no solamente es soberano, sino que también es compasivo. Dios es compasivo, misericordioso y lleno de gracia. Hermanos, sería terrible para la humanidad de que Dios sea soberano, pero que no sea compasivo. Existieron muchos reyes que gobernaron este mundo siendo soberanos, pero carecían de compasión. Pero también no nos serviría de mucho de que Dios sea compasivo y no soberano. Pero gloria a su nombre, Él es soberano y al mismo tiempo es compasivo. Ese es el Dios de la Biblia. Soberano, Él hace lo que quiere cuando quiere, pero a su vez Él tiene un corazón compasivo de gracia y misericordia, porque socorrió a la despreciada Lea. Dice la Biblia que Dios hace salir su sol, es decir, que Él es el dueño del sol, hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Soberanía y compasión. También en el Salmo 103 aparecen estos dos atributos, soberanía y compasión. Dice el versículo 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Soberanía. Pero también en el versículo 13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Soberanía y compasión. Aquí podemos ver en la vida de Lea y de Raquel, soberanía y compasión. Dios decide darle hijo a Lea, pero no a Raquel, pero a su vez compasión. A la despreciada Lea le concede tener hijos. Versículo 34. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. En este versículo 34, Dios nuevamente le da a Lea un tercer hijo varón, a quien puso por nombre Leví. Leví significa unir, atar. Mi esposo se unirá. Lea pensó, ahora le he dado 3 hijos varones, ahora mi esposo se va a unir a mí. Lea seguía con la esperanza de que su esposo se una a ella definitivamente. Pero ¿saben algo? Eso no sucedió. Lea pasó por la triste experiencia de amar y no ser amada. Esa triste experiencia, amar y no ser amada. Aunque ella le dio 3 hijos varones, que para esa época tener hijos varones era una doble bendición, aun cuando Raquel era estéril, Jacob siguió amando a Raquel. Aquí quiero resaltar el amor de Jacob por Raquel, hermanos, porque Jacob amó a Raquel incondicionalmente, aunque no le daba hijos, él la seguía amando. La amó sacrificialmente porque trabajó por ella 7 años. Y además Jacob tuvo por Raquel un amor perdurable. Raquel siempre fue el amor de su vida de Jacob, siempre.
Aquí podemos ver un paralelismo con Cristo. Cristo ama a su esposa, la iglesia, con un amor incondicional, con un amor sacrificial y con un amor perdurable. Y Pablo manda a todos los esposos a amar a sus esposas imitando el ejemplo de Cristo. Dice en Efesios 5:25, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ahora es interesante que no dice Pablo en Efesios, marido, amad a vuestras mujeres, así como Jacob amó a Raquel. Ni tampoco dice, marido, amad a vuestras esposas, así como tu padre amó a tu madre. Tampoco dice. El texto dice, marido, amad a vuestras esposas como Cristo ama a la iglesia. El apóstol Pablo levanta el estándar. ¿Cómo debo amar a mi esposa? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Es decir, el amor de un esposo hacia una esposa es tan alto que el esposo, si es posible, tendría que dar la vida por su esposa, así como Cristo dio su vida por la iglesia. Los esposos dicen amén. Dos amén, no me escuché. Amén. Amén. Ese es el estándar que nosotros debemos amar a nuestra esposa. No como Jacob amó a Raquel, como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó? Se entregó por ella. Se entregó por ella. La otra vez hablaba con una hermana que de los roles del esposo y la esposa, y al hombre le tocó el rol más importante, más grande. A veces cree que la esposa le tocó la tarea más difícil, someterme a mi esposo. No, el esposo tiene la tarea más grande, porque él tiene que estar dispuesto a dar su vida por su esposa, a morir por su esposa. Eso no le pide Dios a la esposa, que la esposa muera por el esposo. Dios eso se lo pide al hombre, que esté dispuesto a dar su vida por ella. Y Jacob en este sentido era un esposo que amó a Raquel incondicionalmente, aunque no le daba hijos, la siguió amando. Sacrificialmente, trabajó 7 años por ella, aunque le pareció poco, y perdurable. Nunca cambió a Raquel por otra mujer. Versículo 35. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Lea, aunque no era amada por su esposo, ni tenía belleza física, sin embargo, Dios le otorgó la bendición de tener 4 hijos varones. Este último hijo le puso por nombre Judá, que significa alabaré al Señor, alabaré al Señor. Aquí Lea, en este cuarto hijo, saca su mirada de su esposo y pone su mirada en Dios. Es como que Lea se dio cuenta que su esposo nunca la amaría, pero también se dio cuenta que Dios la amaba y la había bendecido con 4 hijos varones, de los cuales 2 hijos de Lea serían elegidos y usados por Dios para bendecir a la nación de Israel. De Leví viene la familia sacerdotal, los levitas y sacerdotes que estaban consagrados para la adoración a Dios. De esta tribu de Leví también viene Moisés, el gran líder de Israel. Y de Judá viene la familia real. De allí vienen los reyes de Israel, entre los más importantes David, Salomón. Y también de Judá viene la simiente prometida de Cristo. No de Raquel, sino de Lea, la esposa menospreciada, salen sacerdotes y reyes. Dios le mostró a Lea su gracia inmerecida. De Lea y no de Raquel vendría Cristo, el Salvador prometido de Génesis 3:15. De Lea, no de Raquel, viene Cristo.
De Lea vienen los sacerdotes y los reyes, no de Raquel. Aquí podemos ver algunos detalles importantes. Que Lea, a pesar de ser una mujer menospreciada, ella era una mujer piadosa, por el hecho de que 3 de sus hijos le puso nombre relacionados con Dios. Dios ha visto Rubén, Dios ha oído Simeón, alabaré a Dios Judá. Lea reconoció a Dios en su aflicción y también lo reconoció en su bendición. Por esa razón, dice, alabó a Dios. Hermanos, muchas de nuestras bendiciones, no sé si usted lo sabía, pero muchas de nuestras bendiciones son resultado de nuestras aflicciones con el propósito de que alabemos a Dios. Dice el Salmo 50:15, invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Muchas de nuestras aflicciones van a ser el producto, hermano, muchas de nuestras bendiciones van a ser el producto de nuestras aflicciones. ¿Pero con qué propósito? De alabar a Dios porque Él nos otorgó su gracia y misericordia. Y quizás alguien hoy está atravesando una aflicción, pero recuerda, el Dios de gracia puede transformar esa aflicción en una bendición. Dios siempre lo ha hecho así, hermano. Dios tiene la capacidad de transformar una aflicción en una bendición, porque Dios es Dios de toda gracia. A esta Lea, esposa despreciada, menospreciada por Jacob, Dios le concedió 4 hijos, de los cuales 2 de ellos vienen los sacerdotes, vienen los reyes y viene Cristo. Lea tuvo el privilegio de que de su descendencia vendría Cristo. No de Raquel, de Lea viene Cristo. Quiero terminar, hermano, con 3 breves conclusiones. Número 1, la única satisfacción en este mundo es Dios. Lea pensaba que si su esposo la amara, ella sería una mujer feliz. Ella pensó, si yo le doy hijo a Jacob, él me va a amar y voy a ser feliz. Pero eso no sucedió. En su 4.º hijo, ella se dio cuenta que Dios era lo que realmente necesitaba. Por eso dijo, ahora alabaré a Jehová. Ahora, sacó su mirada de Jacob y dijo, ahora voy a alabar a Jehová, porque en realidad Jehová me ama. Hermanos, no busquemos en este mundo algo que pueda satisfacer nuestro corazón más que Dios. Como un esposo, una esposa, un hijo, un mejor pasar económico, una carrera. Esas son cosas buenas y legítimas, pero nunca pensemos que eso llenará nuestro corazón. Nunca pensemos eso. El único que puede llenar el corazón es Dios. El único. No es un hombre, no es una posición económica, no es una carrera, es Dios. Porque Dios nos hizo con la necesidad de Él. Y hasta que Dios no sea el centro de mi vida, la vida no va a tener sentido. Porque si hay algo en este mundo, debajo del sol, como dice Eclesiastés, que podría llenar nuestro corazón y satisfacer todo nuestro ser, entonces no necesitaríamos a Dios. Pero Dios es el único que puede darnos esa satisfacción que no depende de la circunstancia ni de ninguna persona. Hay jóvenes solteros que dicen, si yo me casaría sería feliz. No, si tú no eres feliz soltero, tampoco vas a ser feliz casado. Si yo tuviera dinero sería feliz. Si tú no eres feliz siendo pobre, tampoco vas a ser feliz siendo rico. Porque la satisfacción te la da Dios, no algo de este mundo, fugaz y pasajero. La Biblia dice que todo lo que hay en este mundo es vanidad y aflicción de espíritu. Lo único que te puede llenar tu corazón y hacerte feliz a pesar de tus circunstancias adversas es Dios. Lo único. El salmista pudo decir esto, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada
deseo en la tierra. ¿Podríamos decir esto nosotros de corazón, sinceramente? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Alguien dijo algo muy interesante. Si lo tengo a Dios, lo tengo todo. Pero si tengo todo y no lo tengo a Dios, no tengo nada. No tengo nada. Lea pensaba que si tenía hijos, Jacob la amaría y por como consecuencia sería feliz. Pero eso no sucedió. Pero en su cuarto hijo se dio cuenta, no, a mí el que realmente me ama es Jehová. Número 2, Dios muchas veces no cambiará nuestras circunstancias difíciles, pero sí cambiará nuestro corazón. Lea fue ayudada por Dios, pero no consiguió que su esposo la amara. Pero Dios sí cambió el corazón de Lea, ya que en su cuarto hijo ella reconoció que Dios la amaba y que el amor de Dios era más importante que el amor de su esposo. Hermanos, muchas veces cuando estamos atravesando situaciones difíciles, pruebas difíciles, Dios no cambiará nuestra situación. Lo que Dios quiere es cambiar nuestro corazón. Lo que Dios quiere es cambiar nuestro corazón. A veces Dios no te va a cambiar la circunstancia difícil, pero te va a cambiar el corazón. Va a cambiar tu forma de ver la vida. Que si Dios cambia tu situación, yo le voy a alabar. Y si Dios no cambia mi situación, yo también le voy a alabar. Porque Dios es soberano y es compasivo y Él sabe por qué hace lo que hace. Dios quiere que nosotros tengamos un corazón agradecido en todo momento, cuando Él me da y cuando Él no me da. Porque Dios es bueno y lleno de gracia y Él sabe lo que hace. Hermano, Él es Dios, nosotros no somos Dios. Muchas cosas van a pasar en tu vida que tú no la vas a entender, yo no la voy a entender. Pero confía, Dios es bueno, es sabio, lleno de gracia. Él sabe por qué hace lo que hace. Y en tercer lugar, para aquellos que todavía no son del Señor. Querido amigo, que todavía no eres hijo de Dios, deja de buscar satisfacción en el pecado. ¿Por qué una persona no viene a Cristo? Porque todavía está buscando satisfacción en el pecado. Está buscando satisfacción en este mundo. Él piensa que hay algo en este mundo que le va a llenar su corazón y no es así. El único que puede llenar tu corazón es Dios, porque Él te creó y Él te hizo con la necesidad de Él. Deja de buscar la felicidad en el pecado viviendo de espaldas a Dios. Dios mostró su amor enviando a su Hijo a este mundo para salvarte de la condenación eterna. Si tú no eres del Señor, ¿sabes lo que tienes que pedirle al Señor hoy? Señor, hazme ver como tú me ves. Porque quizás muchas veces el pecador no se ve como Dios lo ve. Hazme ver como tú me ves, pecador, perdido, condenado, caminando hacia el infierno. Y hazme ver a Cristo, que Él en esa cruz estaba muriendo por los pecadores. Jesús no estaba muriendo por gente buena, porque no hay nadie bueno, dice la Biblia, estaba muriendo por pecadores. Pídele a Dios que te haga ver tu condición y que te haga ver a Cristo. Y ven a Cristo hoy. Quizá hoy es la última reunión, no lo sabemos. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para arreglar las cuentas con Dios. No sabemos si vamos a estar mañana, pero Dios dice en su palabra, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Jesús también dijo, el que oye mi palabra, tú acabas de escuchar la palabra, y cree, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una persona sin Cristo está bajo condenación. Una persona con Cristo tiene vida eterna, independientemente cómo te vaya en este mundo. Quizá no te vaya bien en este mundo, pero Cristo te ofrece vida eterna. Vida eterna. Es decir, después de esta vida hay otra vida, y esa vida es eterna, junto a Cristo, aquel que un día vino a este mundo a dar su vida por pecadores, por personas como Lea, que éramos lo vil, lo menospreciado. Dios
derramó su gracia. Nos ponemos de pie para orar. Padre Santo que estás en el cielo, queremos alabarte y adorarte por tu gracia que has mostrado en nuestra vida. Sabemos que somos pecadores, pero tú, Señor, en tu gracia y misericordia, enviaste a tu Hijo, no solamente a morir por nosotros, sino que un día, en un determinado momento de nuestra vida, tú nos buscaste, nos alcanzaste. Señor, nos llamaste con ese llamado irresistible. Y hoy estamos en este lugar para alabar tu persona, Señor, tu gracia, ese favor inmerecido. Señor, nosotros éramos herederos del infierno, pero tú nos hiciste parte de tu familia. Que esa gracia que un día, Señor, derramaste en nuestra vida, también nosotros podamos mostrar esa gracia a nuestros hermanos, a los perdidos. Señor, hemos recibido gracia. Ayúdanos a dar gracia. Padre Santo, oramos por aquellos que no te conocen, Señor, que todavía no se ven pecadores, perdidos, condenados, camino al infierno, que el Espíritu Santo le abra los ojos y que hoy puedan venir a Cristo. Jesús hace la invitación, venid a mí todos los que estás trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Señor, que tú puedas bendecir a estas personas con algo, lo más valioso que es la salvación, Señor. También oramos, Señor, por cada uno de aquellos que somos tus hijos, para que podamos valorar la gracia de Dios, de que tú nos salvaste no por méritos, no por algo que nosotros ganamos o hicimos, sino porque en tu soberanía tú decidiste derramar gracia sobre nuestras vidas. Padre Santo, bendice tu palabra en nuestros corazones y que podamos aplicarla. Lo pedimos por los méritos de Cristo. Amén.